estamos una vez más para hablar del mercado inmobiliario de la región y en este caso vamos a hacer foco en Paraguay en general y Asunción en particular. Estamos junto a Willy Derotier, asesor comercial del Grupo Petra. Gracias por el tiempo, antes que nada. Gracias a ustedes, Juan. Y me gustaría empezar de lo macro a lo micro, ¿no? Mucho se habla del mercado inmobiliario de Asunción, los atractivos desde la inversión y desde los paisajes, etcétera. Pero sería interesante que empieces comentando un poquito cómo empezó todo este boom inmobiliario, cuándo fue que inició el crecimiento en este sector allá en Asunción. Bueno, esto arrancó más o menos en el año 2008, en realidad, cuando uno de los gobiernos de lo que es Paraguay modificó algunas leyes impositivas que favoreció sobre todo lo que es el inversor extranjero, en la quita de impuestos, bajar los montos y demás, y eso motivó a que se empiece a atraer inversión extranjera, que es hoy lo que es lo que mueve la economía de Paraguay en sí como país. Y a partir más o menos del año 2012, 2013, se empezaron a traer inversión, sobre todo, que hay muy marcado y la gente seguramente conoce, lo que son las Blue Tower, unas torres en forma de olas negras, se empezaron a construir en esa época, que son de capitales de Centroamérica. Entonces ahí empezó diferentes empresas locales, pequeñas, porque siempre se apuntó a un mercado muy alto, lo que era el rubro inmobiliario, lo que es hacer edificios. Pero faltaba un poco más lo que era para la gente local que pueda vivir. Y con las facilidades de la parte del Estado, impositiva y demás, se empezó a crear empresas pequeñas que fueron generando lo que son desarrolladoras hoy en día. Bien, bien. Y en general lo que más se encuentra son edificios residenciales. ¿Cómo está el sector más de oficinas y relacionados? Sí, el 90% son edificios residenciales. Okay. Que eso viene por un déficit habitacional que hay en Asunción y sigue habiendo, por más que se siga construyendo al día de hoy, sigue habiendo una mayor demanda de habitaciones de lo que se entrega anualmente. Por esa razón, la mayoría de las desarrolladoras lo que hoy ofrecen son edificios habitacionales. Okay. Y a nivel del perfil del inversor, más allá del argentino, ¿se ve de otros lugares que está haciendo foco en Asunción? Particularmente, te puedo hablar de lo que es de la experiencia. Nosotros como Grupo Petra tenemos más de 1.200 unidades vendidas, de las cuales entre un 60 y un 70% de los inversores son argentinos. Después tenemos muchos inversores europeos, alemanes, polacos, rusos también tenemos, gente de Estados Unidos. Y obviamente lo que es el Mercosur, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia. Okay. Pero el grueso de inversores justamente es extranjero. Y antes de hablar netamente de los números, la rentabilidad, ¿cómo es la cuestión impositiva, legal, para puntualmente el argentino que quiera invertir allá? Es simple. Primero, los impuestos no son altos y tampoco tiene que pagar hasta, por ejemplo, la mayoría del argentino compra lo que es un producto en pozo, financiado durante toda la hora, sin intereses, que primero eso es lo que hace al atractivo. Son precios fijados desde el momento de la compra, por más que la obra dure 2 o 3 años. Okay. No tiene un incremento como particularmente puede tener acá en Argentina. Eso hace que sea un gran atractivo. Y segundo, que hasta el momento que se le entrega la unidad y lo empieza a usufructuar, no tiene que pagar absolutamente nada más que el precio que está pagando por la unidad. Sea extranjero o sea local, es para todos iguales. Y acá frente a una inversión uno tiene en cuenta cuestiones generales como que el dólar que sube, que baja, especialmente lo primero, que la inflación altísima. ¿Cómo son esas variables allá en Paraguay? Para que tengas una idea, sé que en Argentina es muy difícil hacer una comparación con respecto a eso, pero lo que fue julio, agosto fue 0% de inflación mensual y en junio hubo deflación, fue de 0,2%. Está estipulado para este año un cálculo del 4% de la inflación anual. Exactamente. El año pasado fue uno de los años con más alta inflación por el tema de lo que fue, que venía ya arrastrando la sequía y la guerra y demás, que llegó a un 8%. Pero siempre el promedio anual es de un 4 o un 5% máximo todos los años. Y eso es un panorama que va a continuar, digamos, esa estabilidad. Exactamente, porque son a través de los gobiernos que vienen, son continuos en el mismo partido, en las mismas políticas y demás,
que es un país mucho más capitalista que lo que es Argentina, entonces se motiva a que se venga desde afuera, por eso tenemos más de 40.000 extranjeros radicándose por año en Paraguay, que hace que se mueva toda la estructura. Entiendo. Y ahora sí, para ir puntualmente a los números, coméntame algunos tickets de referencia, o algunas tipologías, y pensando en el inversor, la ganancia futura con la rentabilidad y demás. Normalmente arrancamos en 70, 75 mil dólares un departamento de un dormitorio. El metraje... ¿Ese sería el de un inmueble ya finalizado? Eso es en Pozo. En Pozo. Exactamente. Okay. Cabe recalcar que Petra se caracteriza por construir en las mejores zonas de Asunción, en los barrios más residenciales, que son el eje corporativo de Asunción y el eje financiero. Entonces siempre el valor del metro cuadrado tiene un valor cercano a los 1.500 dólares por metro cuadrado. Pero perdón, ¿el ticket que me indicaste sería el final o se le agregan después cuotas? No. Es 75 mil dólares financiado durante transcurso de obra sin intereses. O sea, vos señalás una unidad, es el precio que queda fijado durante toda la obra, ya queda pactado lo que son las cuotas, cómo vas a pagar, que eso es flexible en base a cómo le quede cómodo al inversor justamente. Siempre hablando, por lo que decís, de inmuebles de categoría, digamos. Exactamente, sí. Nosotros tenemos un promedio, obviamente al estar en la mejor zona de Asunción, tenemos edificios de muy buena calidad, que se entregan en tiempo y forma, eso es fundamental, que se pone una fecha por contrato de entrega de edificios y hasta ahora, hasta el edificio número 21, se viene cumpliendo tal cual como se prometió, con la calidad, con el tiempo de obra y sobre todo con el servicio que ofrece la empresa. ¿Qué le dirías a aquel que está pensando en comprar un Pozo para luego, finalizada la obra, vender? ¿Qué rédito saca ahí? Es lo que hace, por ejemplo, la mayoría de nuestros clientes argentinos, es compra en Pozo, lo financia durante obra, porque es una realidad que si lo puede financiar en cuota no se descapitaliza, entonces lo va pagando mensualmente o bimestralmente, como quiera. Nosotros aceptamos diferentes propuestas de pago y una vez que se le entrega la unidad, se pone nuevamente a mercado si el inversor así lo desea. A partir de ese momento se le incrementa el precio una vez terminado entre un 25 y un 30% del precio que pagó en Pozo. Ese es el promedio que tiene hoy en día en las mejores zonas de Asunción. Y para el que piensa en mantener el producto y alquilarlo, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Cuánto se paga de alquiler en este tipo de inmuebles que estamos hablando, ¿no? Nosotros trabajamos dos tipos de negocio en lo que es el alquiler. El temporal, por un lado, y el mensual. Allá en Paraguay, lo que es el tradicional, como se le dice, es diferente de lo que es en Argentina. Por ejemplo, es un alquiler anual, nada más. Ahí se ve si se renueva o no se renueva. Es una decisión del propietario, no hay ley de alquileres. Entonces, y es un precio fijado durante todo el año. Al no haber inflación, no es algo que te vaya a modificar en absolutamente nada. Si después se quiere renovar, tiene una modificación de entre 3 y 5% que termina siendo bajo igual. Esa rentabilidad de un alquiler tradicional hoy en neto varía entre el 5 y el 6%, neto estamos hablando, libre de gasto, y en lo que es el alquiler temporal, el neto está quedando aproximadamente un 10%, libre de gastos, descontando administración, impuestos, servicios, expensas y demás. Y ya para ir cerrando, comentame qué se proyecta a futuro. Al día de hoy, el boom de Asunción a nivel inmobiliario es real. ¿Cómo lo visualizan en los años por venir? Particularmente la visión de la empresa es seguir por este rubro, por este rumbo, marcando el foco por el cual se inició esto, que es brindarle una solución habitacional al problema que tiene hoy Asunción. ¿Cuál es el problema? Para que quede claro, es la cantidad de personas que entran a trabajar por día desde las diferentes ciudades de alrededor, cerca de 2 millones de personas. Esa gente lo que busca es vivir cerca de su trabajo, entonces es muy alta la demanda habitacional que todavía hay para los próximos años. Se calcula que hay un déficit habitacional por los próximos 10 años de Asunción. Entonces esa es la proyección que nosotros tenemos, que por los próximos 10 años el boom va a seguir en auge. O sea, eso es importante, no es un boom temporal, esto es algo que va a seguir. Exactamente, viene hace 10 años aproximadamente y se proyecta unos 10 años más mínimo. Después, a partir de ese momento, ya depende obviamente del comportamiento del mercado y demás. Bien, eso. Pero, interesante. Sí, eso. Porque uno a veces escucha muchas noticias
que llaman la atención por lo atractivo, y a veces hay otros mercados que son este boom que estamos hablando un tiempo más limitado. Totalmente, y sobre todo esto es como ya una invitación al argentino, ya que estamos acá, el poder obtener una renta en dólares, estando desde acá y pudiendo ir a visitar cuando uno quiera lo que es su departamento, porque estamos a 1000 kilómetros de Asunción, Sí, sí. le da otra seguridad, y sobre todo vivir acá cobrando en dólares creo que es una muy buena oportunidad de crecer, sobre todo, que es algo que acá hoy en día es más difícil. Las rentabilidades son 4 veces más que lo que se le puede ofrecer desde cualquier lugar acá en Argentina. Bien, Willy, muy bueno. Obviamente vamos a poner los datos de contacto para que soliciten más información, pero el objetivo era esto, un paneo general de ese país tan atractivo a nivel inmobiliario y puntualmente lo que es Asunción. Bueno, muchísimas gracias, Juan.